Buenos días, sexto B. Vamos a comenzar una nueva unidad en nuestra clase de lenguaje y vamos a comenzar con toda la energía y con el pie derecho. Lamentablemente, yo me tomé un poco en serio esto de hacerlo todo con el pie derecho y verán aquí una consecuencia. Estoy con un inmovilizador de rodilla y, como pueden ver también, mis muletas. Y por lo tanto también voy a tener que hacer esta clase y esta grabación recostada para mantener mi pierna estirada. Ya les pido disculpas por eso, pero todo fue fuera de mi control, fue por un accidente y los accidentes no se controlan. Fue un accidente un poco extraño en verdad por las circunstancias, nadie hacía presagiar que iba a pasar algo así. Yo venía muy tranquila junto con mi hermano conversando en una tarde de otoño después del trabajo, había un viento frío, estábamos bien abrigados con gorrito, con todo. Estaban las calles llenas de estas hojas maravillosas de color naranja que se movían un poco con el viento, y en estas hojas fue que encontré mi accidente. Me tropecé con una de ellas, una de mis pies pisó mal, no sé cómo, se fue hacia atrás, perdí el equilibrio, quedé en esta posición cuando uno sabe que se está cayendo y no sabe cómo, y trata de pararlo tratando de sujetarse del viento, pero no hay nada de que sujetarse, tu cara se desfigura en diferentes expresiones de miedo y ves que ya no hay nada que hacer y te desplomas y das contra el piso, como un saco de papas. Literalmente nada impidió de que mi rodilla derecha, diera con el pavimento duro, frío, e hiciera que se rompiera la rodilla como si fuera cristal. O como este papel, así. El dolor que sentí era profundo, era intenso, me hacía llorar. Las lágrimas vinieron acá, llenaron mi rostro. No podía, me costaba respirar del dolor. Y todo esto mientras las personas pasaban, los autos pasaban, no se preocuparon. Solamente estaba ahí mi pobre hermano, que miraba desde lo alto, él es muy alto, como un farol, digo yo, y me miraba ahí primero tendida, desplomada, desparramada, con el pelo totalmente cubriéndome el rostro por cualquier parte, lleno de hojas, después chillando que no podía moverme, y después tratando de levantar. ¿Por qué? Porque solamente estábamos a 2 cuadras de la casa. O sea, la mejor opción era llevarme allá. Pero lamentablemente estaba mareada, sentía que me desvanecía, me faltaba el aire, me dolía, no podía doblar la pierna. Asustada porque no sabía exactamente qué había pasado, cómo había pasado. Y entre todo este cojear apoyándome en mi mano, esas 2 cuadras se volvieron 20 kilómetros, se volvieron cruzar ríos, montañas, lagos, colinas, volcanes en erupción, todo hasta por fin, casi sin aliento, llegar a recostarte unos segundos y seguir sintiendo un dolor enorme y descubrir qué es lo que había pasado y tener literalmente un globo en vez de rodilla. Se había hinchado, había desaparecido el hueso, no se veía, no se podía doblar, y todos los inconvenientes que implica no poder doblar. No puedes sentarte, cómo vas en el auto, cómo vas al baño, cómo haces todas esas cosas. Pues bien, con dificultad llegamos a la clínica, con el pie estirado, no había silla de ruedas para levantar y mantener de forma horizontal la pierna, lo cual hizo todo más complicado. Me dieron ganas de llorar. Tuve que ir, no voy a decir todas las dificultades que se enfrentan, pero es muy difícil. Y todavía asustados, hasta que finalmente, después de una larga espera, me revisaron y me dijeron lo que yo ya sabía o intuía por lo menos, que era que se había fracturado la rodilla. Cuando el doctor te dice qué es lo que tienes, hay una calma, a pesar de que sea cual sea el diagnóstico, pero sabes qué es lo que tienes. Y después de que uno sabe qué tiene que hacer, uno lo hace. Y lo hace mucho más natural y mucho más asumido quizás. Sabiendo esto, ya se podía ver el panorama, preguntándote en qué momento te caíste con una hoja en medio de la calle. ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo puede llegar a pasar? La verdad es que pasó, así que las bromas no faltaron dentro de mi familia, porque el humor es muy buena medicina y ayuda a enfrentar situaciones como esta.
por supuesto, nos burlamos, yo misma me río, me siento como un pirata tratando de caminar cojeando, me falta la pura pata de palo y quizás un garfio podría servir también. Y entre todas estas bromas, mi hermano me hace una antes de salir en la mañana cuando hace frío y me dice que tengas un buen día, rómpete una pierna. Porque alguien expresaría un buen deseo a través de que alguien se rompa la pierna. Nunca me había detenido a pensarlo hasta que me pasó. De verdad no tiene nada divertido, nada de simpático, nada de bueno romperse una pierna. No lo tiene. ¿Por qué entonces los actores, como mi hermano, se desean buena suerte a través de esas palabras? Rómpete una pierna. Para poder explicarlo, tenemos que retroceder en el tiempo varios años, varios siglos, hacia atrás, volver en la época donde no había luz eléctrica, volver en esa época donde todo funcionaba con velas, la iluminación, etcétera. Volvamos al teatro de 1500, principios de 1600, a la época de la reina Isabel I de Inglaterra. Vayamos a la época de Shakespeare, donde el teatro era una entretención muy popular, pero quizás no muy bien vista, por lo tanto no se hacían presentaciones en Londres, sino que había que salir fuera, cruzar el río Támesis, y hacer todo ese esfuerzo para llegar a ver obras de teatro. Y a pesar del esfuerzo de trasladarse en esa época donde no habían autos, no había carreteras, todo era diferente, en esa época igual era muy popular, iban todas clases de personas, de todas las clases sociales, militares que esperaban ver más bien acción bélica, mujeres que quizás querían algo más de romance, o abogados que quizás querían ver algo más filosófico. A todos ellos y todas sus exigencias, a todas esas emociones que había que despertar y complacer, era lo que se enfrentaban los actores. Actores que tenían que presentarse en unos teatros que eran muy simples, de madera o de piedra, sin el techo, iluminados solamente por la luz solar, usando su voz para expresarse a todo ese público, despertar esas emociones, y un público que además de variado era exigente e interactuaba más directamente de lo que incluso podemos hacer hoy en día. Hoy a nosotros, si no nos gusta un video como este, por ejemplo, podemos decir like o dislike, o no nos gusta. Más que eso tampoco podemos hacer. Y así nos expresamos. En esa época también podían expresarse. Y aquí el actor que se sacrificaba, practicaba su parlamento, se miraba quizás una y otra vez tratando de ver en qué se equivocaba, saber cuándo entraba el otro, horas de práctica, de ensayo, tratando de hacer lo mejor posible para transmitir, entrar en el personaje, enfrentarse a un público que de por sí ya es muy, muy difícil, sino que todos te observan, que ven cada uno de los detalles. A esa inseguridad primordial de cualquier persona que se enfrenta a un público, había que sumarle que mientras tú estás presentando, no importaba si tú estabas vestido de rey o lo que fuese, con tu traje impecable, decías lo que tenías que decir y de pronto, ¡pah!, te golpeaba en plena cara, en pleno rostro un tomate. Un tomate sí, o una cebolla quizás también. Un huevo un huevo podrido podía llegarte en medio del rostro y te convertías en una ensalada. Una ensalada de actor. No le habían gustado tu obra, simplemente las personas llevaban preparadas en sus bolsos antes de salir y prepararse de ir a ver una obra de teatro. Había que pasar a la verdulería y comprar todas las verduras posibles para poder lanzársela a estos actores que no habían cumplido con lo que ellos esperaban. No habían despertado las emociones que ellos querían ver. Un desastre. Y tú ya sabías que el barco se hundía, que no estaba funcionando tu obra porque todos eran una ensalada y sentías un bombardeo de ensaladas por un lado para el otro, y las personas tienen mejor puntería unas que otras, así que quizás tú lo habías hecho bien pero a tu compañero le llegaba, en vez de llegarle a tu compañero te llegaba a ti, etc. Imagínense el sentir la presión, además que te podía llegar por cualquier parte, arriba, abajo, tenías que estar preparado, ya te podía llegar un tomate o un huevo podrido, lo que se
y era de la creatividad del público, para demostrar que no le había gustado y no creía que valía la pena haberse trasladado de tan lejos para llegar a ver tu obra. Así, me imagino que todos los actores seguramente miraban antes a través de la cortina del telón, mirando las reacciones del público, si eran exigentes, si no eran exigentes, un poco para prepararse mentalmente, tratar de calmar los nervios y pensar positivo. Y pensar positivo de que en vez de ser ensalada humana, se iban a transformar en una lluvia de monedas. Estas monedas que se supone que iban a ser lanzadas por el público en el caso de que les gustara la obra. Qué visión más hermosa para un actor que se había esforzado tantas horas de práctica, de ensayo, de usar estas ropas, de repetirse lo que tenían que decir una y otra vez, decidir por ello la demostración más fiel del público, viendo el suelo a tu alrededor lleno de resplandecientes monedas que sonaban al caer y que te alegraban. Y tú como niño, cuando rompe una piñata, salías buscando los dulces, aquí buscando las monedas, guardándotelas donde podías. Y de tanto agacharte porque seguían cayendo monedas y el público quería más y oración de pie y aplausos y te sentías más bien, te seguías agachando y en una de esas se te rompía la pierna. Pero ¿quién se preocupa de romperse una pierna cuando tienes un bolso de monedas? Ni yo me voy a preocupar. Yo lo que necesito es una bolsa de monedas. Eso es lo que descubrí después de esto. Pues bien, con un montón de monedas, a nadie le importaba tener el pie chueco, arriba, de la cara, como fuese, ya no importaba. Porque habías logrado algo muy importante. Habías logrado conectarte con el público y eso lo agradecí. De esta manera tan épica, como una lluvia de monedas. ¿Quién le gustaría tener eso? Pues bien, en el teatro, además del riesgo que se corría, de gustar o no gustar, lo más importante era lograr transmitir emociones, lo cual no siempre es sencillo. Para eso vamos a empezar a practicar cómo a través del lenguaje y a través de nuestra expresión corporal podemos transmitir emociones, tal y como lo hacían estos actores en esa época. Para ello vamos a trabajar en parejas, que yo voy a asignar, van a recibir unos fragmentos de diferentes obras de teatro, una de mis favoritas, y vamos a practicar. Primero ustedes van a leerla, por supuesto, van a preguntarse qué emoción es la que tengo que transmitir. Y cuando tengan claro cuál es la emoción que se tiene que transmitir, lo van a practicar junto con su compañero en la primera parte de la clase y en la segunda lo vamos a ir presentando. Y nosotros, como público, vamos a asumir ese rol, vamos a tener que adivinar cuál es la emoción que quería transmitirse y si se logró. Y cuáles fueron los elementos, ya sea de voz o de expresión corporal que nos permitieron acercarnos a esa emoción, miedo, alegría, tristeza, amor, desamor, todas esas emociones. Muy bien, ¿están listos? ¿Dudas? Cualquier cosa que necesiten, levanten la mano y vamos a comenzar. Así que les deseo a todos que se rompa alguna pierna.